Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre TIA Portal y vamos a empezar a hablar sobre accionamientos. Bueno, siempre hablamos sobre programación, pero al final todo lleva a algo que queremos, algún movimiento que queremos que haga alguna máquina, cosas así, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar de un elemento que son los variadores. Todos sabemos que existen motores, ¿no? Motores trifásicos, que las diferencias entre unos y otros pues pueden ser temas de eficiencia, temas de consumo de energía, y que cada vez se utilizan más elementos como arrancadores y en muchísimos casos variadores de frecuencia para permitir hacer pues eso, mucho mejor control de par, control de velocidad, control de posicionamiento, y luego ya si vamos a cosas más avanzadas pues podríamos ir a servos, ¿no? A motores, servomotores con servoaccionamientos. Vale, pues vamos a explicar cómo se configura un variador de la gama G120 de Siemens. Otros variadores serían similares, otros accionamientos, incluso servoaccionamientos, pero bueno, vamos a empezar con un variador de frecuencia que sería lo más básico, y en este caso tenemos de la gama G120. Comenzamos entrando en accesos online y a través de nuestra tarjeta de red, que es con la que tenemos conectados los equipos, pues vemos que nos encuentra tres dispositivos online. Uno de ellos veis que tiene ya una dirección IP, de hecho, pues porque está utilizado previamente y ya le habrían configurado anteriormente, y los otros aparecen con la dirección MAC, es decir, vienen nuevos de fábrica, ¿de acuerdo? Expandimos el equipo que queremos, al que nos queremos conectar, y pulsamos en online y diagnóstico. Hacemos un doble clic y nos aparece ya conectado al variador concreto que hemos seleccionado. Y aquí podríamos introducirle, debemos darle una IP que sea una IP que esté dentro del rango de todos los equipos que estén conectados, ¿no? Y la máscara de su red, le pulsamos asignar IP. Y tendríamos posteriormente que darle un nombre. Este sería el nombre Profinet, ¿de acuerdo? Para que también los otros dispositivos que tengan que llamarle por nombre Profinet le encuentren. Damos a asignar nombre y también nos asignaría, ya directamente grabaría esos datos dentro del variador, ¿de acuerdo? En accesos online vemos que ha cambiado el nombre del dispositivo y la IP. Bien, pues una vez que tenemos ya configurado el variador, vamos a agregar un dispositivo. Ahora sí, en el proyecto elegimos accionamiento nuevo y vamos a la familia Synamics G120 y seleccionamos la unidad de control CU240E2PNF, que es la que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Que son con dos puertos Profinet y de seguridad. Y lo más importante que tenéis que hacer aquí es elegir el firmware adecuado, ya que si no es el firmware adecuado no vais a poder interactuar con este variador. Ya aparecerá en dispositivos y redes el nuevo equipo, y pulsando con el botón derecho del ratón podremos ir a cargar de dispositivo el software. Y mientras carga os explico que estos equipos son modulares y por un sitio tiene la parte de control y por otro sitio compramos la parte de potencia. La parte de potencia de momento no la tenemos en nuestro proyecto. Fijaros que por defecto él nos ha dado una dirección IP al equipo cuando le hemos añadido en la configuración de hardware, y si damos a buscar, que vaya a buscar los equipos ahora mismo, no va a encontrar el equipo con esa dirección IP, porque cuando lo hemos configurado le hemos dado la dirección 192.168.0.20. Por lo tanto, tendríamos que buscarle de otra manera. Lo primero que voy a hacer para que me permita trabajar en la subred concreta donde estoy conectado es conectarle a la CPU, que es como tenemos actualmente la red, y ya podemos desde aquí volver a darle a cargar dispositivo de red. Y ya nos permitirá seleccionar la subred PNIe, y en el campo seleccionar dispositivos de destino podremos mostrar los que sean compatibles. O podríamos mostrar también los accesibles y nos mostraría todo lo que encuentre dentro de esa red. Bien, pues ha encontrado nuestro variador y los otros dos variadores que están conectados a la misma red. Se toma un rato bastante considerable en hacer todo el escaneo, pero bueno, una vez que termina el escaneo aparecerán los equipos que ha encontrado que sean compatibles y podremos elegir con el que estamos trabajando nosotros ahora, que es el variador 1.
Finalmente, cuando termina de hacer el escaneo, nos aparecen los equipos que ha encontrado. Vemos que nos ha cambiado el nombre, ya no aparece como variador 1, pero bueno, tiene la misma IP y vamos a darle a cargar. Y recordad que estamos haciendo carga de dispositivo, no carga a dispositivo, que es bien distinto, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos es primero a traer todo lo que tiene ese variador a nuestro proyecto TIA Portal. Vale, si recordáis lo que os he dicho antes del firmware, aquí nos avisa que no puede hacer la carga porque la versión que tiene online es superior a la que tenemos offline. Y en lugar de corregírnoslo, pues simplemente nos dice que no lo hace y punto. Si fuese al revés, que la versión en nuestro proyecto fuese superior a la que tiene el hardware, tampoco nos daría muchos problemas, ¿de acuerdo? Entonces siempre la misma versión de firmware, tanto en el proyecto online como en el proyecto online. ¿Y cómo sabemos la versión de firmware que tiene antes de elegir el dispositivo? Pues bueno, pues si nos conectamos online, como hemos hecho al principio con el variador, pues aquí en el diagnóstico general nos aparece todos los datos de ese variador y entre esos datos, por supuesto, el firmware. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente pulsamos con el botón derecho y sustituimos el dispositivo. Esto podemos hacerlo si todavía no tenemos demasiadas cosas configuradas. Si no, es posible que no nos deje y tengamos que directamente insertar un nuevo variador, ¿de acuerdo? Cuando termine de cambiar el equipo, le pulsamos ya con el botón derecho otra vez y volvemos a cargar de dispositivo. Y ahora, pues aplicando lo mismo que hemos aplicado previamente, sí que nos permitirá hacer ya la carga una vez que encuentre el equipo y nos conectemos a él y le pulsemos cargar. El equipo comenzará a traer los datos del dispositivo y nos les plasmará en nuestro proyecto TIA Portal, con lo cual nuestro variador pues ya estará parametrizado exactamente igual que el que tenemos físicamente real, ¿no? El que hemos cambiado antes los parámetros de la dirección IP. Podríamos en dispositivos y redes, por ejemplo, conectarnos con ese variador que ya tenemos actualizado en nuestro proyecto. Y bueno, pues iniciamos la búsqueda como hemos hecho en otras ocasiones para establecer la conexión online y ya nos la encuentra, pues le pulsamos a conectar y vemos que nos aparecería aquí ya el estado de la conexión. Vemos que aparece la llave con el colorcito verde y con un signo rojo, pues bueno, porque no hemos hecho la configuración y todavía está un poco a medias, ¿no? Ya podríamos ponernos online, pero directamente desde el proyecto TIA Portal, no desde el equipo que ha encontrado el conectado a la red, ¿de acuerdo? Sería lo mismo, pero bueno, aquí ya nos aparecerán todos los detalles de diagnóstico, nos aparecen más cosas, ¿no? Podemos diagnosticar, por ejemplo, las palabras de estado y de control, que es la comunicación con el PLC y demás. Tendríamos que repetir los mismos pasos para el resto de los equipos que queremos subir a nuestro proyecto TIA Portal. Yo ya lo he hecho con dos, no lo repito porque no aporta nada nuevo. Y ya teniendo la configuración del hardware, pues podríamos compilarlo y cargarlo directamente, pues todo lo que es hardware y software nuevo a la CPU. Una vez que lo carga, pues simplemente tendríamos que decirle que arranque el módulo, que arranque la CPU. Y ya se nos pondría en run el equipo. Lo siguiente que hacemos teniendo online un equipo es la puesta en marcha y para ello disponemos de un asistente que nos guiará en un proceso de puesta en marcha sencillo, por lo que no tendríamos que andar tocando parámetros uno a uno para optimizar el motor, sino que simplemente nos lo hará directamente a través de un wizard que nos irá diciendo los parámetros más importantes que necesitamos, como la comunicación, por ejemplo, que la vamos a hacer a través del bus de campo, a través de Profinet, se podría hacer a través de las entradas del propio controlador y bueno, pues nos dice qué tipos de telegramas podemos mandarle y demás. Y bueno, luego pues habla sobre el motor, ¿no? Las tensiones del motor, si disponemos de freno, si no disponemos de freno, filtros y otro tipo de parámetros. Como serían los datos del motor, que luego veremos cómo se haría un autotuning, con lo cual esto pues en principio tampoco necesitamos aportárselo, si tiene sensor de temperatura, el motor y demás también. Y bueno, pues un poco todos estos son los parámetros más importantes que tendríamos que configurar de cara a una puesta en marcha rápida, ¿no? Nos pide después si tiene freno, el freno de mantenimiento del motor, ¿no? Sería un freno para que clavase el motor. Y pues valores básicos como serían las rampas de aceleración, deceleración, la deceleración rápida en la entrada de frenado rápido
Y por último, pues bueno, las funciones de accionamiento, si tiene alguna función específica, un poco más orientada a temas de bombeos y demás. Alguna otra función tecnológica, por ejemplo. Y bueno, una vez que terminamos, le damos a cargar y lo que va a hacer es guardar los datos de la RAM a la ROM, a la EPROM, ¿no? en el variador, es decir, lo guarda de la memoria volátil a su memoria interna. De modo que cuando apaguemos ese accionamiento, tendrá ya los parámetros guardados. Lo siguiente que haríamos sería la medición del motor. Y ya nos avisa que es posible que el motor mueva algo. Entonces, bueno, si es un motor que está ya acoplado a la carga, que es cuando tenemos que medirlo, si mueve una gran carga, pues puede ser peligroso. Bien, como se ha quedado guardado algún fallo de que no comunicaba con Profinet, lo primero que hacemos es acusar los fallos, ¿de acuerdo? Y ya en el momento en el que no tiene el fallo, lo que haríamos sería las mediciones. De todos modos, como tenemos hecha la medición en parado, ya veis que ya ha hecho aquí tiene ya datos directamente en los parámetros que utiliza para cuando mide el motor, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos ya configurado el hardware, lo que nos tocaría sería el software. Y hay distintas maneras de controlar los variadores. Y lo más sencillo es utilizar las librerías que nos ofrece ya Siemens en TIA Portal. Entonces hay unas librerías que se refieren a Synamics y, por ejemplo, vamos a utilizar el SynaSpeed. Este es un bloque que ya nos permite realizar el control de velocidad del motor sin mucho misterio, sin tener que estar pensando qué es cada bit o cada byte dentro de la palabra de control y la palabra de estado. Bien, y antes de seguir, ¿qué es la palabra de control y qué es la palabra de estado? Porque es importante, ¿no?, tener todo esto en cuenta. Bueno, pues si nos vamos a nuestro variador y vamos a las propiedades, ¿de acuerdo? Podemos, pulsando sobre la interfaz Profinet, sobre estos iconos, vemos que nos aparece configuración de telegrama, ¿de acuerdo? La configuración del telegrama no deja de ser, pues mira, estos son longitud 2 palabras, ¿no? 2 palabras, ya sabéis que cada palabra son 16 bits. Entonces, bueno, pues tendríamos eso, serían 4 bytes, ¿no?, lo que estaríamos intercambiando. Y esto es lo que enviamos al variador y esto es lo que recibimos del variador. Al final no deja de ser una comunicación que nosotros le estamos diciendo algo y él nos está diciendo algo, ¿no? Nosotros le estamos diciendo arranca y él nos está diciendo no arranco porque estoy en un error o otro tipo de mensajes, ¿de acuerdo? Y ya veis que lo asociamos a una dirección, a unas direcciones de entrada y a unas direcciones de salida, simplemente como si estuviésemos trabajando con módulos de entradas y salidas, ¿de acuerdo? Pero lo hacemos todo a través de la red Profinet. Y esto es el concepto de palabra de estado y la palabra de control, el valor que enviamos, y las palabras de estado. Por defecto, cuando incluimos el módulo, ya nos aparecen tanto una palabra de control como dos palabras de control con 2 palabras de estado, porque viene definido en el telegrama estándar 1. Esto se podría cambiar, tiene distintos tipos de telegramas, pero bueno, el más común es el telegrama estándar 1, ¿de acuerdo? Se podrían incluso añadir, agregar otros valores y demás, e incluso agregar un telegrama safety, porque tenemos un módulo que es tipo F, ¿de acuerdo? Si no, evidentemente no se podría, pero bueno, le podríamos agregar un telegrama safety y ya directamente nos agregaría un montón de cosas en el sistema, porque bueno, pues nos agregaría parte de software también, ¿de acuerdo? Nos agregaría módulos en la parte de seguridad. Pero bueno, ahora vamos a obviar la parte de safety en este tutorial y vamos a centrarnos en lo que sería una comunicación normalita. Bien, ¿y qué tenemos que configurar en el módulo SynaSpeed? Que ya veis que es un FB con un dB distancia asociado. Pues lo primero, el enable del eje. Si queremos también el acknowledge de un error, evidentemente si el módulo entra en error, el variador, pues de alguna manera de resetearlo. Le damos la referencia de velocidad y la velocidad máxima y le vamos a decir también, pues vamos a poner una palabra para que nos devuelva también la velocidad real, ¿de acuerdo? Y bueno, podríamos tener aquí también para que nos devuelva valores de estado. Y atención aquí, porque este es fundamental, tenemos que buscar el accionamiento que queremos controlar, evidentemente, que sería este en nuestro caso, y asociar ese telegrama al módulo, ¿de acuerdo? Para que sea el eje que vamos a controlar. Será el mismo telegrama en los dos campos de esta zona del bloque, ¿de acuerdo? Bien, pues ya cargaríamos el programa, tendríamos que reiniciar los dBs, que en teoría es un dB nuevo, con lo cual pues evidentemente habrá cambiado.
Solo nos queda probar el bloque. Yo tengo mi motor conectado a este variador y básicamente pues nada, lo que vamos a hacer es forzarle los valores y ver qué es lo que ocurre. Evidentemente lo esperado es que el motor se mueva a la velocidad que hayamos puesto en consigna. Vamos a forzar la entrada de Enable Axis. Observamos que el motor comienza a girar y bueno, si le forzaríamos a 0, pues pararíamos el motor. Volveríamos a forzar a 1, volvería a arrancar el motor. Veis que hace las rampas de aceleración y deceleración. Incluso podríamos cambiar el valor de la consigna y veríamos también, tal vez en el vídeo no se aprecie tanto, pero también cambia la velocidad. Bueno, sí que se ve bastante, ¿no? Con la cinta que le hemos puesto. Volveríamos a parar y veis que hace también la rampa de aceleración. Por último, quería mostraros pues bueno, cómo podemos ver, apreciar los bits de control y de estado, cómo cambian y cómo están cambiando directamente, porque lo hacemos a través de este bloque SynaSpeed. No estamos dando nosotros consignas. Entonces nada, nos ponemos en modo online y podemos ver las palabras de estado y de control. Ya veis, vamos a dividir la pantalla. Veis que los pilotitos amarillos pues corresponderían a los bits que están en estado alto, o los que no están en amarillo pues estarían en estado bajo, ¿de acuerdo? Podéis ver en un lado la palabra de control, en otro lado la palabra de estado, y veamos cuando nosotros forzamos a 1, el bloque se encarga de cambiar los bits, y ya veis que nos han cambiado, ¿no? Que el primero que estaba activado ha desactivado, y bueno, pues algunas cosas más. Entonces, bueno, esto lo está haciendo directamente el bloque. Hay distintas cosas que podemos monitorizar, depende un poco del telegrama que hemos puesto y la palabra de control y la palabra de estado que seleccionemos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues con esto tenéis todas las herramientas que necesitáis para hacer una puesta en marcha de un variador de una manera muy sencillita. Ya veis que no nos hemos complicado la vida en absoluto, prácticamente lo hemos hecho de manera asistida por el propio TIA Portal. Y bueno, pues estamos ya con un variador funcionando, y ya lo único que tendríamos que hacer es pues todas estas consignas y el Enable Axis y demás, pues programarlo a nuestro gusto, ¿no? Cuando pulsemos el botón, cuando le toque de manera automática arrancar al accionamiento y demás. Entonces ya veis que hemos ocupado un segmento con un bloque de una manera muy sencillita. Por supuesto, vamos a dar una pincelada, y ya como adelanto a vídeos un poco más avanzados, existen otras maneras de parametrizar nuestro variador. Nosotros lo hemos hecho con el wizard, con el asistente, pero evidentemente podemos acceder a todos los parámetros, podemos acceder a distintas funciones de una manera muy gráfica, ¿no? Con bloquecitos donde parametrizamos, o directamente, si queremos trabajar con un muy bajo nivel, directamente podemos ir a los parámetros del variador, como si estuviésemos trabajando con la consolita, ¿no? el BOP, y quisiésemos estar pues, cambiando los datos de los parámetros de uno en uno. Esto evidentemente pues bueno, pues perdemos toda la rapidez que nos puede dar el wizard, sobre todo para aplicaciones sencillas, y realmente aquí pues poquita cosa se toca. O sea, al final para aplicaciones un poco más complejas a lo mejor sí que hay que entrar a los parámetros como tal, pero si no, con el wizard es mucho más que suficiente. Bien, pues podríamos manipular todos los parámetros que nos permita, evidentemente, porque hay algunos que son de solo lectura, que son información que nos da. Y por último, mostraros que tenemos un panel de mando en el que, sin haber programado absolutamente nada, nosotros podríamos mover el accionamiento, ¿de acuerdo? No es algo que se utilice con mucho sentido más que de diagnóstico y de ver que realmente está el variador funcionando, pero bueno, que sepáis que se puede utilizar. Vamos a hacer un ejemplo forzando a una velocidad, y podríamos hacer un jogging simplemente a pulsos, ¿no? Cuando nosotros pulsamos, el motor se mueve hacia adelante o hacia atrás, o le podríamos simplemente decirle que se mueva hacia adelante de manera indefinida hasta que le paremos, o hacia atrás de manera indefinida hasta que le paremos. Podríamos cambiar la consigna también, bueno, pues para que veáis que si le damos más velocidad, yo tampoco le quiero dar mucho porque es un motor que tengo aquí encima de un banco y no quiero que salga volando, pero bueno, veis que cambia la velocidad también, ¿de acuerdo? Con el jogging veis que cambia la velocidad, le damos otra vez marcha adelante indefinido, vamos a parar y bueno, veis que responde a todas las órdenes, ¿no?
Esto es todo por el vídeo de hoy, nada, y como siempre comentaros que nos ayuda mucho, me ayuda mucho si mostráis vuestra opinión sobre el vídeo, si os ha gustado, los comentarios, si queréis que profundicemos en algo más, siempre y cuando tengáis disponible hardware, por supuesto, y bueno, si no, a lo mejor se puede profundizar de cualquier modo, ¿de acuerdo? Y nada, si no estáis suscritos, como siempre os invito a suscribiros al canal y a activar las notificaciones y así podréis estar al tanto de todo lo que vaya subiendo a este canal, que ya sabéis que es vuestro canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.